de Él esta noche por medio de su palabra. Quiero invitarles a buscar a Juan, capítulo 5, y vamos a ver un poquitico más en Juan. Y esta noche vamos a pensar en Dios, Jesús como Dios. ¿Qué garantía hay que Jesús es Dios? Y si recuerdan, en la primera parte del capítulo 5, Él sanó a este paralítico que estaba ahí ¿cómo estaba? En el lugar ahí esperando, ¿no? El estanque, es la palabra que estaba buscando. Y lo sana, y lo increíble es que en vez de estar asombrados y glorificando a Dios, preguntan a Jesús sobre su autoridad. ¿Cómo es posible? Porque fue un sábado que lo hizo, que con qué autoridad hacía esas cosas. Y Jesús empieza a explicar, y la última parte que vimos en la primera parte, capítulo 5, los primeros versículos, hablaba de esa autoridad de sanar. Y Él usa algunas palabras como mi Padre, que es totalmente diferente, ¿no? Empieza hablando de la relación especial que Él tiene con el Padre. Y Él habla de las obras que Él está haciendo, es lo que el Padre le ha dado y la autoridad que Él tiene. Es como un choque por completo. Aun cuando solo mencionó que Dios era su Padre, estaban listos para matarlo. Yo he tenido personas que me han dicho, me han preguntado, ¿por qué Jesús no fue más claro? Cuando preguntaron a Él si Él es Dios, ¿por qué Él no respondió claro? Bueno, vemos la reacción con las autoridades. Estaban esperando que iba a decir, yo soy Dios, entonces hubieran matado a Él de un solo, porque en fin, eso es como lo mataron. Cuando Él por fin bajo juramento, Él dijo que era Dios y definitivamente lo mataron por blasfemia. Entonces, y aún afuera de eso, nosotros, es difícil si tuviéramos una persona que entra aquí en la iglesia y dice, yo soy Dios. Es como, necesitamos un poco de tiempo para conocer a esta persona, para ver dónde está y cómo las cosas que Él hace, ¿cierto? Porque cualquier persona que dice que es Dios, no vamos a decir, necesitamos pruebas, ¿cierto? Entonces tenemos a Jesús que demuestra su poder, demuestra su autoridad en sanar a esta persona. Y luego el pasaje que sigue es un pasaje súper importante porque Él empieza a explicar la autoridad que Él tiene. Y está adentro de todo ese discurso revelación para nosotros, para entender Jesús. Aún para entender Dios Padre, tenemos la revelación sobre el tiempo, ¿cierto? Que Él nos va revelando quién es por diferentes situaciones, por las historias en el Antiguo Testamento. Vemos el poder de Dios, vemos su misericordia, vemos diferentes partes, facetas de su carácter, y así podemos confiar en Él. Jesús igual, aquí en su vida sobre la tierra, Él iba ayudándonos a entender quién era, para tener confianza en Él y confianza en su palabra. Y aquí en este momento también, después de sanar a una persona, empieza a responder a ellos. Él no inmediatamente dice, bueno, yo soy Dios, pero da muchas pistas. Y es lo que vamos a ver esta noche, la primera parte por lo menos, las evidencias que Él da en cuanto de su persona y quién es. Y no es hasta, vimos en capítulo 4 con la mujer samaritana, Él dijo a ella que Él es el Mesías, ¿cierto? Y auto reveló a ella en cuanto a su persona. Pero adentro de este discurso, Él va dando diferentes funciones, lo que Él hace y quién es, para ayudarnos a entender. Si hay un ataque contra cristianismo
es en esto, ¿no? De quién es Jesús. Cuando decimos que Jesús es Dios, empieza problemas, ¿cierto? Y tenemos todos los ataques contra la persona de Él, porque si podemos, o si alguien puede descreditar a Jesús, que bueno, era buen maestro, era una persona con una ética alta, era una persona que enseñaba súper bien, todo menos Dios. Si no tenemos que admitir que Él es Dios, entonces estamos bien. Pero lo que Él vino, y recuerda que es el propósito del libro de Juan, es entender que Él es el Hijo de Dios y entender que como Dios, si creemos en Él, lo que tenemos, vida eterna. Entonces es el propósito de mostrar los milagros, señales que Él hizo. Bueno, muestra todos, pero muestra algunos en diferentes áreas. En específicamente sobre enfermedad que vemos en capítulo 5. Y luego Él está respondiendo a las autoridades y empieza a darles una explicación que pueden entender quién es Él y con qué autoridad Él hizo lo que hizo, porque fue el sábado y para ellos es increíble que Él hizo una obra en el día sábado. Entonces Él empieza a explicar quién es. Él es Señor. Yo creo el deseo mío hoy es que podemos tener esa confianza en nuestro corazón en cuanto a la persona de Él. Él es Señor y Él manda en nuestro mundo y manda en mi corazón. Y yo necesito entender que lo que Él dice tiene autoridad. No podemos mirar la palabra de Dios como un menú, donde yo escojo las cosas que me gusta y me gusta la parte de amor, dame más de eso, pero esa parte de sacrificarme o sufrir o servir, muy poquitico por favor, no quiero mucho de eso. No es mirar a Jesús como Señor del universo, Señor de mi corazón. Entonces vamos a empezar en versículo 24, es donde dejamos la última parte. Hay en los últimos versículos que vimos la vez pasada, 19, 20, 21, 22, 23, va hablando de muchas de las mismas ideas que vamos a ver empezando en versículo 24. Entonces, de ahí vamos a iniciar. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recuerda cuando hablamos de cierto, es algo ciertísimo, no hay una forma de decir como superlativo, pero la repetición quiere decir que es algo, pueden estar súper seguro. Entonces Él está repitiendo para asegurar que lo que Él va a decir es cierto. Ahora, dice que el que oye y cree, mantenga esas ideas porque va a repetirlo en versículo 26, esa idea de oír. Entonces, oye y cree son condiciones, son la respuesta de este mensaje. La respuesta del Evangelio es lo que necesitamos oír y creer. Hay que responder a la palabra de Dios. Siempre, aún, espero esta noche, los que oigan, los que pueden oír la palabra, habrá una respuesta. Cada vez que escuchamos doctrina, cada vez que escuchamos enseñanza de la palabra, debe haber una respuesta en mi ser. Debe ser una respuesta en mi corazón. Yo tengo que actuar. Es imposible que no, porque Él es Señor. Cuando yo recibo algo, yo necesito tomar decisiones. No es posible solo recibir la Biblia y pensar, bueno, yo tengo más información y no tengo que actuar. Tengo que recibirlo y actuar. Entonces, pero yo quiero primeramente a mirar estas tres partes. Lo que él habla ahí. Tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, la primera parte que vamos a pensar son las promesas. ¿Cómo es posible que yo puedo entender
que Jesús es Dios, primero es por las promesas que Él está dando en este primer versículo que Él habla en versículo 24. Si solo fuéramos a estudiar versículo 24, esas promesas son tan grandes. Habla de presente, futuro y pasado. La primera parte dice que tiene vida eterna. Entonces, cuando pensamos en la vida eterna, lo que tenemos en Cristo Jesús, no es, espero un día que voy a llegar delante de Dios y de pronto gano la vida eterna. O gano la entrada al cielo. Lo que Él promete a nosotros es algo real, es una realidad ahora. Es algo que empieza desde un momento que oigo, creo, en este momento de entender lo que es el Evangelio, ya tengo. Es algo presente, es algo, ¿por qué? Porque vida eterna no es un lugar. Vida eterna es una calidad de vida que yo empiezo a experimentar desde el momento de oír y creer. Entonces, desde este instante ya tengo vida eterna porque la vida está en Jesús. Y cuando tengo Jesús en mi corazón, ya experimento vida eterna porque Él es la vida. Yo tengo a Él y con tener a Él ya tengo vida eterna. No estoy esperando un momento cuando estoy en un lugar. Cambia la forma de ver las cosas, cambia mi forma de vivir, cambia mi interior. Es una transformación. Por eso en capítulo 3 hablamos de nacer de nuevo. Entonces lo que yo tengo ahora es un nivel de vivir diferente. No me hace superior, lo que me da es paz, lo que me da es el amor, lo que me da es ese gozo, es la calidad de vida que yo estoy hablando, es mi experiencia cada día, es presente, es algo real en mi vida cuando yo tengo a Jesús. Entonces la primera parte es presente, la segunda parte dice que no vendrá a condenación. Pues, si solo pudiéramos entender en nuestro corazón eso de no hay más delito en mí, ya he pagado todo, todo lo que yo tengo contra mí limpio en Cristo, ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque no hay pecado. Él ya limpió mi cuenta con Dios. Yo sé que todos empiezan y muchos todavía creen que yo tengo las cosas malas, yo tengo las cosas buenas en mi vida y cada vez que yo hago algo malo, yo tengo que hacer algo bueno para poder tratar de que cuando vengo en este momento delante de Dios, espero que inclina a mi favor y Dios va a decir, bueno, tienes un poco más bueno que malo, puedes entrar. No es así. No hay balance en el cielo. Y aun si yo pudiera hacer muchas más cosas buenas, no puedo quitarme este malo. Lo que Él está diciendo aquí es, no hay condenación. No hay condenación. Yo no tengo que tener miedo de presentarme delante de Dios un día, porque ya borró mi pecado. Dios no ve mi pecado. Ya no hay condenación en Cristo Jesús. La tercera, más ha pasado de muerte a vida. Entonces, vimos ya en capítulo 3 y cómo la transformación que Dios hace, que es de cambiar de tener muerte, estar muertos, todos muertos nosotros en nuestros pecados, y ahora tener vida. Tengo 3 ideas ahí para ayudarnos. La primera, conectado. Ya tengo relación con mi Padre Celestial. Lo que yo no tenía antes era relación. Jesús me trae reconciliación. Yo creo ese de tener paz a través de Jesucristo. Y ya yo puedo orar y Dios me escucha por Jesús. Yo tengo relación. Es lo que perdimos
toda la humanidad en Adán, en el pecado, en el huerto de Edén, es la relación con Dios. Ya no tenemos posibilidad de comunicarnos con Él. La primera cosa que yo tengo en tener vida es estoy conectado de nuevo con mi Padre, capacitado. Ya tengo a través del Espíritu de Dios que me da vida, que entra en mí, ya puedo servir al Señor, ya puedo entrar en una relación real con Él y controlado por el Espíritu de Dios también, que vive en mí. Entonces la meta no es obtener más de Dios, la meta es que Él tenga más de mí, que Él está controlando mi vida, que está dirigiendo mi vida. Entonces la primera cosa que Jesús habla a nosotros son estas promesas. ¿Quién puede dar promesas así? ¿Quién puede decirnos que ya es una realidad lo que tenemos, que no hay condenación y ya ha pasado de muerte? Y ahora cuando hablamos de este primer muerte, en versículo 24, no está hablando de muerte física, recuerda, está hablando de muerte espiritual. Ha pasado de muerte espiritual a muerte, muerte espiritual a vida espiritual. Ya tenemos relación con Dios. Entonces vamos a pensar en versículo 25 ahora. De cierto os digo, misma cosa. Es ciertísimo. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Bueno, tenemos muertos de nuevo. Okay, estos muertos son espiritualmente o físicamente. Él va a hablar más adelante en cuanto del juicio. Entonces puede ser, cualquiera de los dos puede ser cierto, porque los muertos físicamente también van a escuchar la voz de Él y van a resucitar. Pero yo creo aquí todavía, en versículo 25, Él está hablando de los muertos espiritualmente, que van a oirán su voz y Él va a dar a ellos vida. Entonces, cuando pensamos en versículo 25, quiero pensar en la parte de la conversión, que solo Dios, entonces Él está tomando por sí mismo todas esas características, el poder de Dios para sí mismo. Entonces, aunque Él no está diciendo así, yo soy Dios, Él está tomando el lugar de Dios, en el sentido de que Él está diciendo todas estas cosas que Dios hace, yo estoy diciendo. Entonces, en esta forma, Él está declarándose Dios, porque Él está tomando el mismo poder, las mismas cosas que Él puede hacer. Entonces, oirán. ¿Qué es la idea de oír? Porque en versículo 24 es la primera parte, ¿no? Que oye mi palabra. La palabra nos dice en Romanos capítulo 10 que es donde viene la fe. Tenemos que oír. Alguien tiene que enviar el mensaje. Y el mensajero tiene que ir, tiene que proclamar. Y a través de la proclamación de la palabra viene la fe. Entonces es el primer paso de oír. Yo creo en este versículo 25, cuando habla de oír, es ese como lo que él habla más adelante en capítulo 10 de Juan, cuando habla de sus ovejas y que sus ovejas oyen su voz y los siguen. Yo creo esa es idea de oír, cuando él está, ¿cuántas veces Jesús dice los que tienen oídos oigan o lo que pueden oír, ¿cierto? Bueno, todos estaban escuchando. ¿Por qué Él dice los que tienen oídos? Porque la idea no es solo que uno está presente y está físicamente escuchando, es que la persona que recibe, la persona que asimila, que recibe en su corazón y que hace una diferencia. Entonces la primera parte es distinguir. Hay tantas voces que están hablando y están diciéndonos, aquí está la verdad, aquí es lo que uno debe hacer, aquí es como acercarse al Señor. La primera parte es en distinguir. Yo necesito saber cuál es la verdad, cuándo es que Dios está realmente hablando. Hay muchos que dicen que hablan por Dios, pero están predicando la palabra o están predicando sus propias ideas. Están realmente usando la palabra de Dios y son guiados por Dios, o están diciendo palabras bonitas que suenan bien, que solo
que capta la imaginación, pero realmente no es la palabra de Dios. La primera parte es distinguir, es lo que tiene que hacer la oveja. La oveja escucha a la voz de su pastor y cuando escucha, él distingue cuál es el correcto. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que estar seguros que estamos escuchando la palabra de Dios, que Dios está obrando en nosotros. La segunda parte es entender que si voy a entender el mensaje que llega a mi corazón, y luego la última parte es obedecer. Entonces la persona que oye, la persona que es también la persona que sigue. Y los que oyen tienen que obedecer, tienen que seguir. La persona que solo oye y lo deja ahí, no está oyendo como él le dice, no está siguiendo a él. Por eso el versículo anterior habla de oír y creer, misma idea. Oír y creer, que es la persona que cree, es el que actúa, el que obedece la palabra de Dios. Entonces, por la conversión, por lo que Él hace en la vida de uno, porque dice al final, la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces, Él está hablando de lo que Él puede hacer en la vida de la persona, darles vida. Y el Hijo de Dios, ahora versículo 26, vamos a tomar 26 y 27 juntos, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esa idea del Hijo del Hombre es tomado del Antiguo Testamento, es la idea de Mesías. Entonces, de nuevo, Él vino en carne, es cierto. Aparte de la idea de ser Hijo de Hombre, es la idea de venir en la carne, pero es mucho más que eso, porque habla en el Antiguo Testamento de este Hijo del Hombre que viene, es Mesías, es el que va a reinar, el que va a arreglar las cosas. Entonces estaban esperando este Hijo del Hombre, y adentro de eso habla de autoridad, y a veces cuando escuchamos eso de autoridad, la idea viene, bueno, si Dios está dando a Jesús autoridad, entonces Él es alguien inferior, es alguien que no tiene esa autoridad y tenía que recibir esa autoridad. Ahora, piensa un poco, ¿a quién va a dar autoridad de dar vida y vamos a ver en la próxima parte de juicio? Dios va a dar esa autoridad a cualquier ángel o cualquier persona. No, Él solo va a dar esa autoridad a alguien que es capaz, alguien que es digno, alguien que puede. Aún cuando miramos esa parte de juicio ahorita, en los próximos versículos, ¿a quién puede dar autoridad de juzgar? Porque, ¿cuál es el problema cuando pensamos en alguien, aún pensando humanamente, cuando vamos a ponernos delante de un juez? Porque si mirándole a él, uno puede decir, bueno, él es hipócrita, ¿cierto? Porque está juzgando a mí, pero él es ladrón y mentiroso. Ok, mira a Jesús, que es el juez de toda la creación, juez de todos los hombres. ¿Quién tiene la autoridad moral? Quiere decir que quién es suficiente bueno para juzgar a la gente buena. Solo uno perfecto, solo uno que es digno de tomar esa responsabilidad. Del hecho de que Él recibió esa autoridad, no comprueba que es inferior, comprueba que Él es Dios, comprueba que Él es quien dijo es. Entonces no piensa en lo contrario, piensa en la responsabilidad que recibió. Él recibió la responsabilidad de juzgar. Él dio la responsabilidad de dar vida. A ningún otro apóstol dijo que él tiene el poder en sí mismo para dar vida. Todos dependían del nombre de Jesús. Todos dieron crédito a Él. Y aquí Jesús está hablando en otra forma. Él tiene en sí mismo
esa autoridad, está en Él. Él tiene ese mismo capacidad, poder que está en Él para dar también vida eterna, para dar vida a los que Él quiere. Entonces, una parte es que Él está dando esta vida. La otra parte es por la autoridad, la habilidad, la confianza que el Padre tiene en Él. Ahora vamos a mirar los versículos 28 a 30. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces está aquí hablando de la parte del juicio. Y uno mirando el versículo 29, uno puede decir, bueno, pues lo que dice ahí es que los que hacen lo bien van al cielo y los que hacen el malo van al infierno. Parece, ¿no? Porque habla de la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Mira, todos nosotros vamos a ser juzgados, ¿cierto? Los creyentes no vamos a estar en el juicio del gran trono blanco. Ahí va a ser el juicio, y todos los que son juzgados por sus obras van al infierno, porque nadie va a ser salvo por sus obras. Pero cuando hablamos de obras aceptables delante de Dios, el primer paso es creer en el Hijo de Dios. Él dijo también en Juan 6:29, si estamos en 5, solo da una página más, a 6:29, cuando preguntaron a él en cuanto de qué hacer para poner en práctica las obras de Dios, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces el primer paso en poder hacer obras que son aceptables delante de Dios está en Cristo, está en creer en Él. Si uno no cree en Él, todo lo que uno hace es malo y uno va a la condenación. Pero cuando uno cree primeramente en Cristo, entonces ahora mi vida sí es agradable a Dios y las obras que yo hago para el nombre de Él, en amor de Él, sí cuentan. Entonces, ¿quién es la persona que hace obras buenas? Son la persona que está en Cristo, que cree en Él. Todo lo que estamos mirando desde el versículo 24. Entonces, el primer requisito es confiar en Jesús. Y luego lo que vemos es estas son las obras buenas, están conectados con mi vida con Cristo. Entonces lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Entonces vamos a leer el versículo 30 ahora. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, de nuevo, uno puede decir, mira, Jesús no tiene su propia voluntad, Jesús está haciendo la voluntad del Padre. Bueno, ¿quién de nosotros podemos decir que siempre hacemos la voluntad del Padre? Entonces, solo Jesús, el Hijo de Dios, pudo siempre obedecer y siempre hacer la voluntad del Padre. Lo que Él está diciendo aquí no lo hace inferior o alguien menos o menos de Dios, lo que comprueba que Él es Dios y hay una relación especial entre Él y Dios y una sumisión perfecta con Dios. Lo que demuestra que Él es perfecto. Lo que demuestra es que sí tiene una sumisión perfecta delante de Dios. No es inferioridad. Lo que demuestra es el poder que Él tiene para caminar correctamente, exactamente, todo el tiempo con el Padre, haciendo siempre su voluntad, porque siempre está escuchando su voz y siempre está haciendo su voluntad. Nadie de nosotros podemos hacer eso. Solo el Hijo de Dios, solo Dios en carne puede hacer estas cosas. Entonces, gracias, alguien me ayudó y gracias.
Entonces la idea al final es la relación perfecta y la sumisión completa que tiene Jesús en relación con su Padre. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es? Yo he escuchado personas que dicen, Jesús nunca dijo que Él era Dios. Solo otros han puesto estas palabras en su boca. Lo que estamos empezando a estudiar esta noche demuestra que lo que Jesús está diciendo está mostrando por diferentes facetas cómo es su carácter, diferentes formas de cómo es su poder, su relación con el Padre, para ayudarnos a entender quién es Él, que Él es Dios. Sin decirlo como, bueno, yo soy Dios, créalo. Él está explicando por diferentes formas su poder, su posición, su autoridad. Entonces, cuando ellos preguntaron sobre su autoridad, Él empieza a decirles, Él tiene vida en sí mismo. Él está dando vida a los que Él quiere. Él tiene el poder para juzgar. Él está en esta relación con el Padre, donde Él siempre hace la voluntad del Padre. Estas cosas no es para mostrar que es menos, es para mostrar el poder que Él tiene. Lo que yo quiero es que, y vamos a seguir en la próxima, en 2 semanas, vamos a seguir en el capítulo 5, y que pueden quedar convencidos en su corazón de quién es Jesús y dónde está mi confianza. Y yo sí puedo confiar en Él para mi salvación eterna, y yo puedo confiar en Él para mi vida diaria. Yo puedo confiar en su palabra. Yo puedo confiar en lo que Él dice. Yo puedo confiar que Él es Señor. Él es Señor en este mundo. Él es Señor en mi corazón. Y yo necesito meterme en la palabra de Dios y saber cuál es su voluntad y hacer su voluntad. Porque Él es Señor. Él es el Señor. La misma voz que creó el mundo, el mismo voz que vino para hablar a los hombres en este tiempo, está hablando a nosotros. Es esta voz que necesitamos escuchar. Es esta voz que necesitamos entender. Es esta voz que necesitamos seguir. Es la obediencia. Es oír y creer. Y vamos a hacer su voluntad. Él da la vida. Y Él sí va a juzgar eternamente. Qué bueno saber el versículo. Solo quiero leer el versículo 24 una vez más. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.